Hola, hola Caracola, en este nuevo vídeo vamos a reciclar esta cajita de frutas y la voy a pintar para colocarla en el portabultos de la bici, como la caja que ya está hecha en el canal. Vamos a ello. Lo primero que yo hago es quitar aquellas astillas que veo que están sueltas. A veces se me cuela alguna y la quito mientras estoy pintando, pero si podéis quitarlas todas antes, mejor. Y otra cosa que os recomiendo hacer antes de pintar, aunque yo lo hice a posteriori, es chequear que todas las tablillas estén bien, porque como van grapadas muchas veces se hace pues una brecha y de un lado está un poquito más levantada y hay que ponerle un poquito de pegamento. Y este paso lo podéis hacer tanto con cola de carpintero como con silicona. Como mi bici tiene dos colores que son amarillo y azul marino, yo escogí el azul más oscuro que tenía por casa, que es este que veis en la imagen. Y lo que voy a hacer es pintar toda la caja, tanto por debajo, por los laterales como por dentro, en este color. Estoy utilizando una pintura a la tiza porque, como veis, cubre súper bien, así me evito tener que dar más capas. Y como os decía, podéis hacer este paso de pegar las tablillas sueltas antes de poneros a pintar. Para decorar la caja yo voy a utilizar un stencil, que es la plantilla que veis en la imagen. Y como veis estoy colocando amarillo, porque la bici tiene amarillo, y así le pongo los dos colores que ya tiene ella misma para que me vaya en conjunto. Para pintar en estas plantillas, como ya os dije en vídeos anteriores, podéis utilizar el pincel que veis en la imagen, que es propio para estos trabajos, o podéis utilizar una esponjita. El pincel suele ser más caro que la esponja, pero se adapta mucho mejor a las formas. Y sobre todo en esta plantilla que estoy utilizando yo, como tiene esos huequecillos pequeñitos que son las pipas del girasol, la esponja pues se le iba a dificultar un poquito meter la pintura ahí, entonces el pincel se adapta mucho mejor a este sitio, pero de normal con una esponjita os debería servir perfectamente. Y usarla es muy fácil, simplemente la colocamos en el sitio que más nos guste. También colocamos pintura sobre un cartón, una paleta o cualquier sitio que vamos a recoger con el pincel o la esponjita, y vamos a toquecitos dándole en los huecos de la plantilla. Cuando hayamos terminado retiramos la plantilla y ya tenemos el dibujo hecho. Como mi plantilla es un girasol y no simplemente están las flores sino que también hay hojas, yo he pintado lo que serían las hojas y el tallo en un color verde. No se nota mucho porque es un verde como muy oscuro, pero después le voy a colocar un verde un poco más clarito. Como levantar la plantilla lo vi un poquito soso, lo que hice fue coger dorado y con un pincel de estos que son súper finitos fui marcando lo que sería el nervio de los pétalos del girasol. Os dejo por aquí la imagen de un girasol para que veáis que justo en el medio no tenemos amarillo, es decir, donde van las pipas tenemos ahí como unos tonos marrones, amarillos, negros, y después sí, ya tenemos los pétalos que son amarillos. Así que para darle más realismo a lo que sería la plantilla en sí y el dibujo en sí, lo que hice fue coger pintura marrón y empezar a dar toquecitos con el mismo pincel que estaba utilizando para el dorado. Y también lo hice con el negro. Si no queréis utilizar un pincel porque se os dificulta, por lo que sea, también podéis utilizar un punzón. Además hay punzones de diferentes medidas, con lo cual no tenéis ningún problema a la hora de poner puntitos más grandes o más pequeños. Como el verde que utilicé en la plantilla quedó muy oscuro y muy apagado sobre ese fondo azul, yo lo que hice a posteriori es colocarle un verde lima encima. Para unificar un poco más lo que serían los colores de la caja, yo lo que hago es una técnica de pincel seco sobre lo que serían los extremos y las esquinas. Para ello coges pintura con el pincel y la descargas, es decir, quitas el excedente de pintura y vas poquito a poco rozando lo que sería la superficie, para así conseguir que en algunos sitios quede marcado y en otros no, porque va a haber hebras que tengan pintura y otras que no. Hice el mismo procedimiento en todos los laterales, acomodando la plantilla como más me ha gustado, y por último, como siempre, nos toca barnizar para proteger el trabajo. Además, al colocarla en la bicicleta pues va a estar en el exterior, alguna vez puede que llueva por ella, también se me manche, también va a estar al sol, con lo cual es bastante importante en este caso barnizarla. Llegamos al final del vídeo, espero que os haya gustado, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!